Las elecciones fueron claras, fueron contundentes y los PRDistas dijeron, más que con respecto a sus adversarios, muy claramente que quieren con respecto a su dirigencia. Mira, que casualmente nos acompaña Jorge Montenegro, es candidato a la primera subsecretaría en las internas del PRD, ahí escuchando a Danilo Toro. ¿Usted qué piensa? Me imagino que también tienen intención de traer caras nuevas al PRD, ¿no? Bueno, para ponerlo en perspectiva, muy buenos días a todos. Gracias, Guido, gracias, Danilo, gracias, Antenógenes. El Partido Revolucionario Democrático, el mensaje que recibió en las urnas el pasado 5 de mayo, hay que segmentarlo y analizarlo, ya que 482.000 personas votaron en la papeleta del PRD para representantes de corregimiento, entendiendo que la base electoral del PRD en esa elección puede haber sido esos 482.000 votos. Se fue degradando a través de la papeleta de alcalde, que solo votaron 360.000 personas, 340.000 para diputados y bueno, solamente 120.000 de esas 482 llegaron a la papeleta de presidente. Es ahí el mensaje y la lectura de, como lo decías en Perú, de la desconexión que existe hoy en día entre la actual dirigencia y la membresía. Se cuestiona mucho en el gobierno de Laurentino Cortizo el método y en efecto que las expectativas de los miembros del Partido Revolucionario Democrático pues tal vez no fueron por el camino correcto. Nos toca hacer un alto, nos toca evaluar la historia. Mañana 11 de octubre es un día importante que debemos reflexionar bajo la génesis que le dio origen al Partido Revolucionario Democrático, que fue un movimiento de transformación socioeconómica nacional que logró grandes cambios. Probablemente el hito más importante fue la reversión del Canal de Panamá a manos panameñas. Y debemos entender que los tiempos han cambiado, que tenemos que modernizar los modelos y tal vez no es culpa de algún individuo, porque las personas están sujetas a lo que los modelos y los procesos les permiten. Entonces tenemos que modernizar los modelos, mejorar los procesos, permitir la participación ciudadana y que el liderazgo emerja. No, coincidimos en que no es culpa de un solo individuo. Aquí es la suma de muchos individuos que han provocado la debacle del PRD, porque no aceptar que lo del 2024 fue una debacle es mirar hacia otro lado. O sea, el 2024 fue quizás el peor momento de la historia del PRD, inclusive por encima de la invasión, y aquí demostramos en números y en cifras lo que pasó. Nunca el voto castigo en la etapa democrática se había manifestado con tanta contundencia. Ni siquiera, es decir, ni el siquiera candidato oficialista del gobierno quedó de quinto. Así es. ¿No? De quinto entre 7. Fue fulminante. Fue Fue severo. Fulminante. 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 Sí, que es que había otros dos candidatos que eran de las filas del partido, magnífico, ¿no? Pero el candidato del partido oficialista en gobierno recibió una tunda, no hay otra explicación. Una paliza. Y fue como consecuencia de la gestión del gobierno, no de otra cosa. No de que los otros hicieron mejor campaña, no, del divorcio. El divorcio entre el gobierno y el partido. Entre el gobierno y el partido y la realidad de la población. Es que el partido también está divorciado de la sociedad. Totalmente. Eso fue así. Entonces, ¿cómo hacer para reconciliarlo? Porque eso va a ser una labor, yo lo he dicho, literalmente titánica, ¿no? Pero además no es una labor de corto plazo. La última vez que el PRD fue castigado duró 10 años fuera del gobierno. Bueno, recordemos. Guido, ¿no? La transformación, yo le llamo a esto a un zen de mecánica, y es urgente. A pesar de que sí, es a mediano y largo plazo, las acciones son inmediatas. Inmediatas, se requieren de inmediato. Cuando hablamos de los procesos y los modelos de gestión política, tenemos que entender que la transformación es producto de la lectura de ese debacle del 5 de mayo del año pasado. Y que nosotros tenemos que entender que un partido que tiene 45 años debe modernizar sus procesos para cambiar y ajustarse a los nuevos tiempos, entendiendo cuál fue la génesis, porque lo que vemos claramente en ese divorcio, como decíamos Guido, es que la génesis del PRD se fue desviando y se fue convirtiendo en otro modelo de herramienta que no ha permitido esa conexión con el electorado. El movimiento Vamos
básicamente nos refleja la misma mecánica de la juventud del PRD de 1990. Nos ganaron con nuestro librito, mientras que el propio partido se fue alejando de sus ideales y de ese torrijismo, se convirtió en más sustantivo y menos verbo. Y debemos nosotros retomar esa esencia. Ahora, me llama la atención que usted está clarito en cuál es la situación, ¿ah? Hay que reconocérselo, pero yo no sé si están muy claros los que están ahora mismo tomando las decisiones en el PRD. Y eso lo digo honestamente por la actitud que han tomado en la Asamblea, siendo ellos los principales dirigentes del PRD. No es que el PRD tiene la mejor actitud en la Asamblea en este momento, están totalmente desconectados de la realidad del país. Parte de la debacle en la gestión política del partido fue que la agenda del partido se convirtió en la agenda de la Asamblea Nacional. El exceso de diputados, cuando debería haber solo uno que represente a nuestra bancada en la Asamblea, ha de alguna manera mezclado ambas agendas. Pero, señor Montenegro, no solamente eso, es que el PRD ya no tiene nada que decir. O sea, no tiene contenido. Yo estoy que se me cae la quijada, que sea del PRD que haya salido una propuesta de darle 2 meses de derecho a huelga a la docencia. Pagados. En el momento en que la docencia, en la educación de este país, tiene todas las señales de incendio fulminante, o sea, de un incendio que ya acabó con todo. O sea, que el PRD emita señales de distorsión tan graves en las políticas públicas. No es que solamente está distanciado de la sociedad, no es que está distanciado, es que rompió con la sociedad. No hay distancia ya. Aquí tenemos que hablar de años luz, no de kilómetros. Danilo, o que en el mejor de los casos, un diputado rueda suelta lo haga y el partido no reacciona. No, pero eso no está pasando aquí. Así es. Bueno, aquí vemos que ellos cierran filas. La lista de leyes es larga. O sea, ese atentado contra la educación, o sea, decir semejante cosa y argumentarla, porque uno tiene derecho a tener ocurrencias, todos las hemos tenido, todos tenemos derecho a tener una ocurrencia, pero tener la valentía de argumentarla, vamos, hay que ir a, eso lo lleva al siguiente nivel. Esto ya cambia la película. Entonces, ¿qué tiene que decir un partido? O sea, ¿dónde está el discurso de un partido? Ese es parte del problema, que la agenda legislativa está gobernando el partido. El partido no tiene postura, la membresía se siente amordazada, quiere liberarse, quiere tener una expresión, y por eso es tan sensible esta elección del 23 de noviembre, ya que si nosotros no iniciamos el proceso de transformación y empezamos a tener los correctivos, creo que el camino que nos lleva al despeñadero está mucho más cerca de lo que algunos quieren entender. Y viene de esa desconexión, don Danilo, donde la cabeza piensa algo, la boca dice otra cosa y las manos construyen otra cosa. Debemos reunificar, si queremos volver a ser ese partido beligerante de transformaciones socioeconómicas importantes para el país, nosotros tenemos que inmediatamente, y por eso dije que era algo urgente, empezar a trabajar en el tema de los modelos de gestión política que tiene el partido, cómo gestionamos a lo largo y ancho del país, porque no se trata de la gobernabilidad, no se trata solo de quién va a ser el próximo presidente, se trata de todos los gobiernos locales donde el PRD... Señor Montenegro, es tan urgente que además no están solos en la cancha, porque además el hijo del fundador, expresidente de la República, ya dijo que va con su proyecto propio y no a meterse a tratar de rescatar el partido que fundó su padre. O sea que hay una tarea urgentísima por acometer. Ese mismo hijo del fundador se llevó aproximadamente 300.000 votos el día de la elección. Correcto. Esos que usted decía que se perdieron en la papeleta presidencial, ahí está. Pero es que ahí es donde viene la disyuntiva. No es que se perdieron, porque esa gente que votó por el señor Martín Torrijos, estoy seguro que eran PRD. No todos PRD. No todos PRD, pero sí hubo muchos. La mayoría son PRD. Claro. O sea, porque esa es la realidad, pero bueno, no sé, o sea, las discusiones internas del partido son las discusiones internas del partido. Pero al final no ven al señor Martín Torrijos como un aliado, sino como un enemigo. O a la señora Zulay Rodríguez, más allá de cualquier diferencia interna. O sea, no hay una política de sumar, sino veo que hay una política de restar y cada vez siguen restando a tanta gente que van a quedarse sin gente en el PRD.
No sé usted cómo lo ve, ¿no? Bueno, es que si no hacemos los correctivos necesarios, urgentes que estamos diciendo, la hemorragia va a ser a mí intensa. A mí me preocupa. ¿Cuántos fueron los votos para representantes de corregimiento? 482.000. Que fue la instancia que más votos recibió. Que fue la papeleta que más votos recibió. Bueno, que ni uno de esos 480.000 votantes haya expresado un punto de vista sobre una propuesta formal del partido en lo que yo llamo la política pública más importante del país, más que la económica, la educativa, porque la económica depende de la educativa, que no haya una posición de alguien que diga, espérate, eso desdice del PRD, eso desdice, no del PRD, de cualquier partido político que salga con algo así, que alguien pueda expresar lo contrario y diga, no, eso por ahí no es la cosa. A mí me preocupa porque, vamos, de entre esos 480.000 habrá madres y padres cuyos hijos están terminando la secundaria y que tienen que hacer los exámenes de admisión, ya lo han hecho algunos, otros tendrán que hacer, ya la mayoría lo ha hecho, a las universidades. ¿Cómo les fue haciendo esos exámenes de admisión a las universidades? O que aspiran ir por la línea técnica. ¿Qué futuro tienen después de ir a un IPT que no les garantiza nada? O sea, ¿en qué planeta estamos que la parte política se atreve a hacer este tipo de propuestas y que nadie salga en contrasentido a decir, no, eso no es lo que mi partido, llámese como se llame, propone con respecto a la educación, por ejemplo? A mi entorno, a mi parecer, el ámbito más relevante que este país tiene hoy día, más que la economía. Yo soy de esa posición, a lo mejor estaré equivocado, lo discutiré, pero por lo menos se lo dejo planteado para que vea cuán desubicado yo encuentro al PRD, no solamente por su dirigencia, sino porque sus bases, que hablaron muy claro en la votación, pareciera que ya como que va, aquí no hay remedio, mejor ni hablemos. ¿Estoy equivocado? No, don Danilo, y casualmente esa es la importancia y la beligerancia del 23 de noviembre, porque ese directorio nacional que forma parte de esa masa que dio un mensaje el 5 de mayo, debe enfatizar en los cambios que debemos implementar para nosotros poder recuperar vocería. Ahora mismo no tenemos vocería, que es lo que usted acaba de decir. Es cierto. ¿Por qué? Porque el presidente del partido es diputado. Y queremos, y ahora mismo tenemos otras personas que aspiran que son diputados. No hemos entendido que hay dos diputados que están aspirando. Que nosotros necesitamos una vocería distinta a la Asamblea, porque la Asamblea Nacional tiene su rol. No, es que mire cómo están las cosas de invertidas. O sea, normalmente en cualquier país, pues el presidente de la República habla y el principal partido de oposición responde. Claro. Aquí estamos a la inversa. Es el PRD habla y el presidente es el que responde, porque el presidente ayer mató cualquier intención de lo que tú estabas hablando del señor Jairo Salazar en la Asamblea, de esta propuesta de ley sacada de un sombrero no sé de dónde, en donde él le iba a dar 8 semanas de salario a los docentes que vayan a huelga. Eso es increíble. O sea, el presidente terminó reaccionando y tuvo que decirle, hey, eso lo veto, cuando debió ser al revés. O sea, mira lo enredado que está el PRD en este momento, que termina haciendo este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Y lo que preocupa, Antenógenes, es que el partido entonces no tiene vocería. La vocería la ejerce la Asamblea. No hay un ente de gobierno dentro del partido que pueda tener una posición de partido distinta a la posición de la Asamblea. No, ni nadie se atreve. Pero bueno, muchas gracias, señor Montenegro, Jorge Montenegro, candidato a la primera subsecretaría en las internas del PRD, aquí con nosotros en Cuarto Poder. Una pausa, regresamos en unos minutos.